Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Bienvenidos al estudio 48. Hoy veremos la segunda parte del estudio de la semana pasada que llamábamos La Bestia del Futuro. Y para entrar de una vez a lo que nos trae acá, quiero hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada y un agregado. En primer lugar, vimos que eh, la narrativa bíblica se ha ido a un futuro. Y ahora el capítulo 17 tiene que ver con los acontecimientos que se han anunciado en el Evangelio. Y aquí lo que se demostró es que había una mujer embriagada con la sangre de los santos mártires, que es la Babilonia, Babilu, que viene de la puerta del sol, la puerta de Dios, pero que es el sistema, es el nombre que el sistema religioso que se organiza se organiza desde la Jerusalén terrenal toma. Y esta mujer está sobre siete ah, montes, que son los montes que rodean a Jerusalén. Debemos decir que esto es así. Lo sostenemos y el desarrollo del capítulo 18 también así lo demostrará. Pero también veíamos que esta bestia está sentada sobre siete cabezas. Y quiero hacer una conexión con lo que empezará a decir el versículo 12 respecto de las cabezas y con el versículo 3, que es lo que quiero agregar al estudio de la semana pasada. Leamos el versículo 3 de este mismo capítulo, el cual dice, y me llevó en el desierto, perdón, me llevó en el espíritu al desierto, es decir, él se ve trasladado en una visión al desierto y vi ahí una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y siete cuernos. Quiero hacer una conexión con la misma mujer, pero en un estado diferente que veíamos en el capítulo 12. Y es que en ese capítulo se nos narra que hay una mujer que da a luz un hijo, el cual es el remanente de los fieles y que a su vez da origen a los 144,000. En este sentido, la mujer podemos decir que es todo el conglomerado del pueblo de Israel. Lo era en el 17, en el 12, perdón, y lo sigue diciendo acá. Sin embargo, acá en el capítulo 17, esta mujer ha tenido un desarrollo. En primer lugar, viene en el desierto. Y el desierto tiene dos significados posibles en la Biblia. En primer lugar, tiene que ver con sequedad, por supuesto, sostenemos que así es, pero a su vez la Torá del Señor fue dada en el desierto. Entonces, guarda una relación con que esta mujer viene de un lugar de Torá, viene de un lugar de conocimiento. Lo que pasa es que ha tenido una decadencia y ahora está sentada sobre una bestia roja o escarlata que, como hemos venido demostrando capítulo tras capítulo, se refiere a la apostasía o al sistema imperante en el mundo, el cual se origina en el poder del dragón, es decir, el Satanás, que es el que gobierna este mundo, ha mandado sobre los gobiernos del mundo un sistema que es apóstata, que invita a las personas a apartarse de la fidelidad de Dios, que invita a las personas a dejar el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros hemos llamado como apostasía. Entonces, esta mujer está sentada sobre una apostasía, la propia, pero también queremos agregar algo a esta apostasía, porque como decíamos, es el abandono. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono de las costumbres de la fidelidad hacia Dios. Apostatar es dejar por un lado la enseñanza divina e ir por cualquier otro camino. En este sentido, se ha dejado la verdadera Torá del Señor, se le han agregado, porque esto viene de este sistema religioso,
se le han agregado tantas cosas que no son mandamientos, se manejó como que estos eran mandamientos de Dios, y eso de alguna forma ha hecho que la apostasía impere en este sistema religioso, que, repito, es el que se organiza desde Jerusalén. No quiero atacar más, no quiero sonar como que estoy haciendo un ataque directo, pero tampoco quiero dejar lo que Juan en el primer siglo ha visto de parte de Dios. Pero la segunda cosa que quiero mencionar es que la otra parte de la apostasía, una segunda apostasía, tiene que ver con aquellos que han abandonado el nombre de Jesús. Y es que en todo el mundo han habido muchas personas que se confesaron ser cristianos, se confesaron creer en el Mesías, es decir, en Cristo, y luego se apartaron. Y este sistema, en los últimos 20 años, hemos visto mucho de ello y me explico. Hace unos 20 años en nuestro país, pero que ya venía en otros países, se levantó un movimiento que se conoció como el movimiento mesiánico o el movimiento de raíces hebreas. No se puede encajar o encajonar en solamente uno. De hecho, este movimiento tocó mucho nuestra congregación y la primera inquietud era muy válida. Nos invitaba a estudiar las escrituras en el idioma original, en la mentalidad original. Nos desafiaba a pensar que el Evangelio fue escrito por judíos, para judíos, con una mentalidad y que al pasar al idioma griego se había perdido gran parte en la traducción. Nada de problema en esto. Al contrario, agradecemos ese esfuerzo y creemos que no es Dios. El problema ha sido después cuando se menospreció, se menoscabó, se le quitó poder a la divinidad del Mesías, a Cristo Jesús. Cuando se lo dejó de ver como Dios, cuando se lo vio como un rabino, cuando se lo vio como un Mesías hijo de José, dicen algunos. Todo esto viene de la apostasía. Y como creyentes en la escritura, en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no podemos permitir que se ponga en tela de juicio la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, venido a la tierra, disminuido en forma, pero venido a la tierra. Él es el gran yo soy, como dicen algunos, se debe decir el gran yo seré el que estaré, sería una mejor traducción, pero venido a la tierra, disminuido de forma, pero venido como Dios, claro, tomando una forma de hombre y portando, no pecando, pero portando, eso es algo que hizo con la sangre que le legó Miriam, portando el pecado del mundo. Cuando se le quita a Dios esa parte, mucha gente abandonó el testimonio del nombre, el testimonio de la salvación, y empezaron a ver a Jesús como griego, como rabino, como humano mientras que nosotros sostenemos que Él es Dios. Así que la apostasía que se ha venido dando en los últimos años tiene que ver en primer lugar con abandonar los mandamientos o agregarle a los mandamientos, invalidándolos como nos enseñó nuestro Dios y Mesías en el Evangelio, pero también apostatando, dejando a Jesús de lado. Y decimos esto en gran parte ha venido de Jerusalén la terrenal. Porque hemos de sostener, y esto es importante que lo digamos, si se levanta cualquier falso Mesías en cualquier país del mundo, se puede levantar en cualquier país de África, Angola, vamos a decir, y alguien dice yo soy el Mesías, es muy poco creíble que el Mesías salga de ahí, no es como dice la Biblia. Es muy poco creíble tener un Mesías ruso, un Mesías guatemalteco, un Cristo estadounidense, pero si un judío o el sistema judío que rige Jerusalén designa a una persona como el Judías, como el Mesías, perdón, como lo han hecho algunos de ellos. De hecho, para la redundancia, en el segundo siglo, el rabino más famoso, Akiva, de ese momento, Akiva, él designa a Bar Kokhba, un general del ejército judío que peleó en la tercera guerra contra Roma, lo designó como Mesías.
y él murió. O sea, estaba apostatando del nombre del Mesías. Entonces, si esto viene del sistema religioso que rige en Jerusalén, del judaísmo rabínico, he de decirlo, entonces mucha gente le va a creer, será muy creíble. Y es que ellos tienen un movimiento, y esto lo decimos como una palabra de caución, en el cual el Sanedrín de ellos, es decir, los líderes, los ancianos de ellos, se han reservado para ellos mismos el derecho de nombrar, de dominar quién va a ser el Mesías, y ellos están esperando a que aparezca. Y seguramente aquel que logre cautivarles o logre darles un poco del templo, del monte del templo, seguramente lo van a nombrar como Mesías. Pero repetimos, nosotros será falso. Y ahora haremos el desarrollo del por qué. Vamos a nuestro estudio de hoy al versículo 12 y dice así. Recuerde que la mujer está sentada sobre 7 montes, sobre nombres de blasfemia, sobre, también mencionábamos, creo yo, cabezas, ¿verdad? Que volverá a hablar de eso. Pero ahora el versículo 12, y los 10 cuernos que han visto, que normalmente los cuernos representan reyes, y de hecho así mismo lo dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y es importante hacer un desarrollo detenido de este versículo. Estos 10 reyes recuerdan la profecía de Daniel cuando mencionó ese espacio más o menos de 120 años en el cual hubo un imperio, un cuarto imperio que tuvo 10 reyes. Y cuando hicimos este desarrollo hablábamos del imperio Seleucida y el imperio Ptolomeo, y vimos que efectivamente ahí habían 10 reyes. Ahora bien, estos 10 reyes no han recibido reino, dice el versículo, sino que van a recibir por una hora autoridad. Y una hora es más o menos el 4% de un día. Y podríamos hacer muchas teorías sobre lo que representa una hora. Pero lo que decimos es que es un espacio de tiempo probablemente corto, probablemente puede simbolizar años, pero que es algo que tiene que ocurrir en un futuro. Y situémonos. Algo que nos ha de traer mucha luz con respecto de que el momento en que vivimos es que este mismo libro y también Daniel hicieron un desarrollo de los sellos de Dios. Los primeros 4 sellos ya pasaron y luego el quinto sello es el que estamos viviendo. El mismo libro nos ha dicho que el sexto sello será ese espacio de tiempo cuando venga Jesús. Y estos 10 reyes que recibirán un espacio de tiempo para gobernar, van a pelear contra el Cordero. Eso quiere decir que esto va a ocurrir en el sexto sello. Por lo tanto, estos 10 reyes vendrán a futuro. Esto entonces descarta a muchas personas que irresponsablemente pensaron que estos 10 reyes eran la Unión Europea cuando se empezó a organizar, porque empezó con 10 naciones, con 10 estados. Pero hoy en día esto tiene 27 países, creo yo, por lo tanto ya no aplica. Pero la segunda cosa es que esto ocurrirá en un futuro cuando el Cordero, es decir, Jesús, ya esté en la tierra. ¿Por qué digo yo esto? No lo digo yo, lo dice la Escritura que lo va a enfatizar. Entonces, este versículo nos está diciendo que hacia el futuro van a haber 10 gobernantes que van a recibir la autoridad. ¿Cuál autoridad? Van a gobernar con la apostasía, porque dice que van a gobernar juntamente con la bestia. Van a ser personas que en congruencia, en contubernio, creo que es mejor palabra, con la Jerusalén terrenal, van a gobernar aquí, quizás queriendo implantar un falso Mesías, quizás queriendo levantar un tercer templo. Y nosotros aprovechamos esta pausa, perdón, no esta pausa, este momento para señalar que cualquier intento de construir un tercer templo será una rebeldía a Dios. Quizás lo logren,
quizás lo levanten, quizás más de alguien diga, sí, lo estamos haciendo, especialmente dentro del sistema religioso que he mencionado varias veces, pero no será con la ayuda de Dios porque ya no hay necesidad de un tercer templo debido al sacrificio que Dios vino a hacer a la tierra, como tan elocuentemente lo ha expresado la carta de los Hebreos. Seguimos leyendo entonces, y solo recordando que el gobierno se hará desde la apostasía, es decir, desde el engaño. El ataque principal será a los mandamientos del Señor y a la fidelidad al nombre de Jesús. Ahora el versículo 13 nos enseña, estos, hablando de los reyes, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Quiere decir que ellos vienen a combatir todo aquello que sea bíblico, todo aquello que hable de mandamientos, todo aquello que hable de Mesías y todo aquello que pueda darse como cualquier escritura de Dios. Y me sorprende porque esta gente sabe, la bestia sabe, el dragón sabe, más bien dicho el dragón, que está condenado a perder, pero de todas maneras va a manejar el corazón de las personas para ir a pelear una guerra que van a saber, que saben que van a perder. Y solo quiero recordar que cuando se le resta a Jesús una pizca de poder, de autoridad, de divinidad sobre todo, se apostata de la verdadera doctrina y fidelidad bíblica. Versículo 14, y ahora llegamos a por qué yo digo que este gobierno es al futuro, que no se sabe quiénes son, nadie sabe, no podemos ni siquiera llegar como a eh, fantasear sobre quiénes son, pero sí que vemos un sistema que cada vez ataca más y más y más la escritura, ataca más y más los valores bíblicos y la divinidad de Jesucristo. Y seguramente es por donde va a entrar. Lo digo como una palabra de caución, pero a la misma vez lo digo porque no es importante adivinar, no es importante hacer, estos reyes son tales, vaticinar quiénes son. Eso no es importante, porque si el Mesías ya está acá, nosotros viviremos o estaremos ya vivificados, los muertos habrán resucitado y después se van a dar todas estas cosas. Ahora, ¿qué harán estos 10 reyes? El versículo 14 señala, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, claro. Puede que no sea inmediatamente como veremos en el desarrollo, pero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, es decir, Él es Dios. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y los acabo de mencionar, porque han resucitado. Esto quiere decir que el tiempo de esta batalla y el tiempo de esta rebelión y el tiempo del capítulo 17 no ha ocurrido todavía. Es un asunto del futuro, es un tema que está por venir en la segunda venida del Señor y lo más probable es que sea un proceso en el cual los reyes, por eso ha mencionado la hora, se organizan y quieren pelear contra Dios. Quizás no será solamente una batalla, pero seguramente aquellos que somos fieles a Dios, fieles al Mesías Jesús, estaremos en los ejércitos de Él sin poder, sin perder o tener el riesgo de morir. Versículo 15. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y ahora nos ha hablado de algo o ha explicado algo que me había mencionado en el estudio, en el capítulo 17, en el estudio pasado, en donde esta ramera, este sistema religioso está sentado sobre muchas aguas. ¿Y qué son las aguas? Explica esto, son pueblos, son muchedumbres, son naciones, son lenguas, son todas aquellas personas que buscan agradarse de alguna forma con ellos. Y me explico. Cuando veamos que la religión ordenada de Jerusalén anda buscando alianzas para seguir existiendo, no porque Dios está con ellos, sino porque andan buscando alianzas, andan buscando, ¿saben qué? Eh,
nosotros, ahora mismo hay una mezquita en el monte del templo, pero nosotros les prometí y no dejan entrar a personas que no sean musulmanes, pero nosotros les ofrecemos, esta puede ser una advertencia de lo que se puede llegar a decir, nosotros les ofrecemos que a esa casa, si nosotros nos dejan construir un templo, será una casa de oración para todos los pueblos. Cualquier persona con cualquier religión puede llegar allí y puede adorar. Cuando usted vea que la religión toma esa connotación, cuando usted vea que con tal de lograr un avance o un tratado, se sacrifica la palabra de Dios, usted lo que está viendo es una apostasía. Y lo que está diciendo la escritura es que esta ramera, por eso le llama ramera, que se ha acostado históricamente desde 720 años antes del Mesías, lo ha señalado Isaías, lo ha señalado Jeremías, ha sido siempre la queja de Dios, tanto en los profetas mayores como, no el como en el Evangelio, en donde dice, Jerusalén, Jerusalén, no conociste el tiempo de la visitación. Pero que ya en el siglo I, a partir del siglo I, por el auge del cristianismo y posteriormente del mundo islámico, esta ciudad se convierte en una ciudad mística, me refiero a la Jerusalén terrenal, en donde muchos gobernantes la han querido poseer, se ve como un premio, se ve como que el que tenga Jerusalén tiene la bendición, el que ore por Jerusalén tiene la bendición, y ese es un texto mal entendido. Y vemos su influencia sobre las demás religiones, especialmente sobre el cristianismo. Y por eso recuerdo yo que en este movimiento que se levantó de estudiar las raíces hebreas, nosotros aprendimos muchísimo, aprendimos a estudiar, pero la mejor enseñanza nos la dejó el estudio desde la forma académica, no el estudio desde la teológica, porque cuando comprendimos que cómo era la lengua, cuál era el desarrollo histórico, pudimos encontrar a Jesús en su elemento. Muchas personas utilizaron estas herramientas para sacar a Jesús, porque venía con una intención viciada, quizás con una intención del sistema religioso de Jerusalén de asociarse con otras cosas. Se empezó poco a poco a sustituir a Jesús como, ¿sabe que si usted puede hacer una meditación de las palabras hebreas, no necesita decir en el nombre de Jesús? Se sustituyó la salvación, ¿no? Guardando esto, haciendo esto, meditando en nombres. La Kabbalah dice, mencionó la Kabbalah como una secta de desviación que viene de acá, de apostasía, pues mucha gente siguió esto. Y esta es la influencia que vemos hoy más que nunca. Pero yo quiero hacer una observación y es que el Evangelio ya se ha pronunciado en contra de judaizar y ha dicho, no tenemos que volver judíos a las personas. Por supuesto que no. No. Lo que sostenemos es que sí los tenemos que volver bíblicos. Así que no podemos irnos con las costumbres, pero todo lo que es Biblia viene de Dios y nos toca guardarlo porque nosotros y muchos judíos también somos ese remanente, ese pueblo que Dios ha llamado Israel. Esa influencia se ve en el cristianismo como nunca. La gente anda haciendo viajes a Israel como nunca. Es muy fácil ver una bandera del Estado de Israel en una iglesia que para mí son dos cosas que no tienen que ver. Es un lugar de adoración y de predicación de la palabra de Dios, y la otra es una bandera de un estado político. Que mezclar esas dos, la política con la escritura, siempre ha arrojado un mal resultado. Y por eso es que yo quiero citar las palabras de nuestro buen Dios, recordando que muchos han apostatado desde el lado cristiano y que han cambiado a Jesús por los mandamientos, y ni siquiera por los mandamientos podemos cambiar a nuestro Dios, a nuestro Redentor. Él es el primero, Él es la razón de hacer mandamientos. Él es el que lo ha hecho. Y bueno, este es un tema que me apasiona mucho, pero quiero recordar las palabras de nuestro Dios y Mesías en Mateo 24:24, en donde dice así:
porque se levantarán falsos mesías, es decir, falsos cristos y falsos profetas. Me sonrío porque es lo que más vemos ahora, cuando la gente habla de su propia interpretación, cuando no hablan desde la escritura, es un falso profeta. Cuando le vaticinan el futuro solamente, es un falso profeta. Dice, y harán grandes señales, por supuesto, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tómelo como una gran advertencia. Versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no hay que ir, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, no va a estar en los aposentos, no va a estar en las sinagogas o en las iglesias. Porque, versículo 27 dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a regresar Jesús? Va a regresar como se fue, en un abrir y cerrar de ojos. Va a haber una señal como un relámpago que sale del oriente. Lo vamos a ver todos en el occidente, en un lugar, si usted es creyente, lo va a ver donde esté. Así va a ser la venida del Hijo. Por lo tanto, la ramera que estamos viendo, el sistema religioso, ha dado lugar a la peor apostasía. ¿Cuál es la peor apostasía? Negar al Mesías o negar su divinidad. Ahora, también es importante que hagamos un histórico o un desarrollo histórico, perdón, de cómo es que este sistema se empezó a corromper. Recordará usted que en la Jerusalén del primer siglo habían varios partidos religiosos, lo voy a llamar. Estaban los saduceos, que eran los sacerdotes, impostores, nefastos. Había pocos de ellos. Estaban varias casas fariseas, era la segunda facción. Estaban los esenios que vivían en el desierto. Estaban los celotas, que eran un poquito más un grupo armado que buscaba la destrucción de Roma y de los saduceos, y estaban los herodianos, beituseos, y bueno, quizás podríamos decir que también estaban los no religiosos, los que se conocían como los greco-judíos o los judíos griegos. Pero cuando se destruye el templo y luego más adelante, todas estos partidos perecieron menos uno. El único que logra sobrevivir fue el partido fariseo debido a que no tenía una estructura, vamos a decirlo, piramidal, sino que las casas fariseas estaban en todo el mundo conocido en este momento, pero que en Israel no solamente estaban en Jerusalén. Se sabe de que uno de los maestros judíos más importantes de la era se llamaba Johanan ben Zakkai. Eso quiere decir Juan, el hijo de Zaqueo. Y no sabemos si es el mismo Zaqueo del Evangelio, pero así se llamaba. Y a este se le permite radicar al norte de Israel, y es él quien organiza un concilio llamando a muchos otros sabios judíos que se conoce como el concilio de Yavne Yemima, creo que también le dicen, en el cual se sientan las bases para lo que es hoy el judaísmo rabínico. Es el lugar de nacimiento del judaísmo rabínico, pero que declaró herejes a los creyentes en el Mesías. Y este es el punto de partida desde el mundo hebreo, en donde empieza a haber, mundo judío, una separación, año 92 más o menos, no fue antes. Ellos los declaran y de hecho incorporan a su estándar de oraciones una oración en contra de los herejes, dirigida y pensada en función de los judíos mesiánicos. No podemos hablar de cristianos, judíos que creían en el Mesías. Los declaran herejes. El Apocalipsis fue escrito después de este concilio y es posible que Juan tuviera este concilio en mente cuando Dios le revela esto. El desarrollo lo hemos hecho para que comprendamos que desde el mundo judío, desde el mundo que después se llegó a conocer como el judaísmo rabínico,
empezó un punto de división en el 92. Y ese punto no hizo más que alejarse, 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 alejarse de los judíos mesiánicos en primer lugar, pero por supuesto de todos los gentiles que después entraron al movimiento, que también hicieron un gran esfuerzo por alejarse de todo lo que oliera a judío. En ese sentido, entonces, vemos que no hay un sistema religioso que sea más opuesto a Jesús. No hay un sistema que haya buscado la forma de rebajar el nombre de Jesús como este sistema, el cual rige Jerusalén. Pero que ahora hemos hecho todo este desarrollo para demostrar que la apostasía hacia el Mesías ha tenido su exponente más grande en la mujer de Apocalipsis, en la puerta de la autodenominada puerta de Dios o Babilonia la Grande, y ahora todo empieza a tener sentido, la Jerusalén terrenal. Pablo había dicho en Gálatas que ella heredaba hijos para esclavitud. Versículo 16, vamos a ir eh, queriendo terminar. Dice el 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia luego aborrecerán, o estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Quiere decir que hacia el futuro, esos reyes que se van a apoyar de primer lugar en el sistema religioso, luego la van a traicionar y la van a desolar, es decir, la van a soltar, la van a dejar, van a devorar sus carnes, es decir, se van a beneficiar de ella y luego la llevarán incluso a quemar con fuego. Esto es a todas luces una traición de la apostasía. Verso 17. Porque Dios, dice, ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, al final del día todo es plan de Dios y la historia desde siempre es un desarrollo que Él maneja, que Él controla y cuando es tiempo de traer justicia, Él lo pone. El capítulo 18 será una especie de lamentación en contra de lo que ha ocurrido con esta mujer, con esta ciudad. Haremos el desarrollo la próxima semana. Pero lo que decimos es que la palabra de Dios se va a cumplir, porque está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Termino leyendo el versículo 18, Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto, como si hubiera duda alguna, dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este desarrollo lo hemos hecho, seguiremos la próxima semana, pero esta mujer es el sistema religioso que impera en esa ciudad, que influye con su mística a cualquiera de reyes de la tierra. Muchos piensan que hay una mística. Incluso si en nuestro país se dio una situación en donde eh, si movemos la embajada de Guatemala a esa ciudad, será una gran bendición para nuestro país. No, es la mística de la ciudad. Nosotros somos bendecidos cuando guardamos la palabra del Señor, porque así está escrito, que si nosotros oímos por su voz, entonces las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Pero la mística de una posible bendición de que son los hermanos mayores, no son los hermanos mayores, de que están más cerca, no están más cerca de Dios. La Torah es para todos, pero no se puede entrar al mundo de la Torah sin Jesús. Jesús y la Torah son uno, no están divididos, no están separados. Dios está levantando un grupo de personas que se vuelvan a su palabra, que se vuelvan a su escritura, que dejen de apostatar de los mandamientos, que dejen de despotricar en contra de lo que le llaman Antiguo Testamento. Yo prefiero llamarlo el Testamento de los Antiguos, de que puedan entender que esto es algo que viene de Dios, que el mismo Dios que vino y se permitió ser muerto en un madero es el mismo que nos dio sus mandamientos, que esto representa el fallo o la denuncia del fallo que nosotros como pecadores hicimos.
pero que la justicia de Dios hay que guardarla, hay que cumplirla, que los mandamientos de Dios están vigentes para nosotros hoy en día. Terminamos el capítulo 17 y yo lo invito para que nos acompañe la próxima semana en cuando intentaremos hacer el desarrollo completo del capítulo 18. Gracias por sintonizar. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto.